Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Público Provincial y Municipal de la carrera de Abogacía, nos referiremos al concepto de federalismo, destacaremos los rasgos generales del sistema federal y las relaciones posibles entre el Estado, la Nación y las provincias. Buen día. Hoy comenzamos con el desarrollo de nuestra materia de Derecho Público Provincial, Municipal y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea con este encuentro de hoy es hacer una introducción, un paneo general de la materia para referirnos específicamente a la articulación que se puede dar o que se da en nuestro sistema entre el Estado federal, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El esquema más o menos básico que propongo para este diálogo, esta charla del día de hoy es el siguiente. En primer término, nos vamos a referir a la Argentina como país federal, nos vamos a referir específicamente al federalismo. En segundo lugar, vamos a hablar de los rasgos generales del sistema. Y en tercer término, vamos a ver cuáles son las relaciones que se pueden dar entre nuestro Estado federal o dentro de nuestro Estado federal, entre la nación y las provincias. Comenzamos con el primer aspecto. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que la Argentina es un país federal? El federalismo, sabemos, tiene su origen en el año 1787 con la Constitución de Estados Unidos y luego se extendió tanto hacia el resto de América como, por ejemplo, hacia Argentina, hacia Brasil, México y Venezuela, y también hacia Europa, que es el caso de Suiza, Alemania y otros países. ¿Por qué surge el federalismo? El federalismo surge como un modo de encontrar una respuesta a esa dialéctica, a esa tensión que se da siempre entre la unidad, entre el Estado central, y la diversidad, en este caso las provincias, entre las fuerzas centrípetas y también las fuerzas centrífugas, entre la cohesión del Estado federal y el particularismo. Y ahí es donde encuentra un lugar el federalismo que hasta ese momento no existía, porque solamente había otros dos sistemas, que era la confederación, al sistema que nos vamos a referir para distinguirla del federalismo, y también el Estado unitario. Y como punto intermedio es ahí donde surge el federalismo. Pero tenemos que tener en cuenta que no existe un único modelo o sistema federal, sino que puede haber tantos sistemas federales como estados federales existan. Por eso, en el caso de nuestra República Argentina, podemos tomar como referencia en algunos aspectos el federalismo de los Estados Unidos, pero tenemos que tener en consideración que lo que el Estado argentino tiene de federal, lo tiene según la propia Constitución Nacional y además según la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso las referencias o las comparaciones con otros estados federales son útiles, pero teniendo en cuenta que nosotros tenemos nuestro propio sistema federal. De hecho, nuestra Constitución Nacional, en el artículo primero, que lo vamos a leer, dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución. Es decir, es la Constitución la que establece las características de nuestro sistema federal, por supuesto, junto con la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho esto, entonces, pasamos al segundo punto. ¿Cuáles son los rasgos generales de nuestro sistema federal? Y nos vamos a referir a 4 aspectos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la Constitución Nacional como origen del Estado Nacional. En segundo término, nos vamos a referir a la soberanía que tiene el Estado Nacional y a las autonomías que tienen las provincias. En tercer lugar, vamos a ver que el poder central, el Estado central, tiene poder sobre las provincias. Y por último, como cuarto rasgo general del sistema, vamos a aludir a si existe o no un derecho de secesión o de nulificación de las provincias en nuestro sistema federal.
Primer aspecto que les mencionaba, el de la Constitución Nacional como origen del Estado argentino, del Estado nacional. Y acá tenemos que tener en cuenta que el Estado argentino no tiene su origen en un pacto, en un tratado, en una alianza o en una unión de estados soberanos o de cuasi soberanos, sino que nuestro Estado argentino tiene origen en la propia Constitución Nacional. Es decir, la que da origen al Estado federal es la Constitución Nacional. Si bien nosotros podemos decir que desde un punto de vista histórico las provincias preceden al Estado Nacional, o varias de las provincias precedieron al Estado Nacional, no todas, pero desde el punto de vista histórico algunas sí, la mayoría sí, desde una visión o desde un análisis lógico-jurídico, en realidad lo que da origen al Estado Nacional es la Constitución Nacional, de la misma manera que no son las provincias las que delegaron el poder en el Estado Nacional, sino que es la Constitución Nacional la que delegó el poder en el Estado Nacional, reservando todos los demás poderes, como vamos a analizar enseguida, en las provincias. De modo tal entonces que el Estado Nacional tiene su origen en la Constitución Nacional y desde un punto de vista lógico-jurídico el Estado Nacional precede a las provincias. Y no tenemos una nación compuesta por estados, sino que en todo caso lo que nosotros tenemos es un estado que está dividido o organizado también en provincias. Segundo aspecto, el de la soberanía del Estado nacional y el de las autonomías de las provincias. Como antes mencionábamos, el Estado federal surge a partir de un sacrificio de la soberanía de las provincias. Esto significa que no es una reunión de estados soberanos, como quizás en algún momento lo entendió la Corte en algún fallo muy antiguo, por ejemplo en el caso Banco de Córdoba de 1926, que habló de una suerte de soberanía dual en cabeza de las provincias y en cabeza del Estado Nacional. Hoy se entiende que el que tiene soberanía es el Estado Nacional. ¿Y por qué? Porque acá tenemos que ir al concepto de soberanía. ¿Qué es soberanía? Soberanía es no reconocer ningún poder por encima de uno, es decir, por arriba de uno. Y el que no reconoce ningún poder por encima es el Estado Nacional. Las provincias sí, como vamos a ver, reconocen reconocen al Estado Nacional como un poder superior al poder de las provincias, y de hecho se traduce también en el artículo 31 de la Constitución Nacional, donde hay una primacía del derecho federal sobre el derecho local que también vamos a estudiar con posterioridad. Entonces, desde esta perspectiva, el Estado federal es soberano y las provincias son autónomas, como hoy lo reconoce la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo por autonomía esa capacidad para darse sus propias normas, elegir sus propias autoridades y regirse por ellas. ¿Podemos hablar de estados provinciales? Va a depender de lo que entendamos por Estado. Si por Estado entendemos como aquella persona jurídico-política soberana, las provincias no les va a corresponder la calificación de estados. Ahora, si por Estado entendemos la capacidad para organizarse desde una visión o desde una perspectiva jurídico-política, ahí sí podemos utilizar la expresión estados provinciales. Entonces, en resumen, en nuestro sistema federal tenemos que el Estado Nacional es soberano y las provincias tienen una autonomía garantizada también por la Constitución Nacional. Como tercer característica, existen poderes del Estado sobre las provincias, vinculado con lo que recién veíamos, porque las provincias no son soberanas. Es decir, que en nuestro sistema federal, a diferencia de lo que ocurre en una confederación, el Estado federal tiene imperium sobre las provincias y sobre los habitantes de las provincias. Y el último rasgo general del sistema está dado por lo vinculado con la secesión, en el sentido que en nuestro sistema no existe la posibilidad de secesión ni de nulificación por parte de una provincia. Es decir, una provincia no se podría ir del Estado Nacional o del Estado Federal. Esto, si bien no surge de una manera expresa de la Constitución Nacional, sí se entiende que es el espíritu de la Constitución Nacional y también se desprende o se puede extraer del resto del articulado y de las características que se le otorgó a nuestro sistema federal.
Habiendo concluido entonces con los rasgos generales del sistema, vamos a ver cuáles son las relaciones jurídicas que se pueden dar dentro del Estado federal. Y vamos a ver que hay tres tipos de relaciones. En primer término, existen relaciones de coordinación. Luego tenemos relaciones de supra y subordinación. Y por último, hay relaciones de inordinación o de participación. Comenzamos con las primeras, con las relaciones de coordinación. Y para esto es importante que tengamos claro cómo puede organizarse un Estado federal. Es decir, si nosotros quisiéramos iniciar un Estado federal y queremos ver cómo organizar la distribución de las competencias entre el Estado federal y las provincias o las distintas unidades locales, podemos utilizar tres criterios o tres pautas al momento de redactar la Constitución. Una primera posibilidad, ¿cuál es? Que describamos de una manera detallada y completa cuáles son las facultades que le van a corresponder al Estado federal y a las provincias o a las unidades locales. Una segunda posibilidad es enunciar de una manera detallada y completa las competencias que le van a corresponder a las provincias o a las unidades locales, dejando reservadas al Estado federal todas aquellas competencias que no se otorgaron a las unidades locales o a las provincias. Este es el caso de Canadá o de Sudáfrica, donde lo que se hizo fue establecer detalladamente cuáles son las competencias que le corresponden a las provincias o a las unidades locales y el resto lo va a corresponder al gobierno central. Y la tercera variante, que es la adoptada por el régimen argentino, en Estados Unidos, en Brasil, en México y en Venezuela, es describir de una manera detallada, completa, las facultades que le corresponden al gobierno central o al gobierno federal, reservando todas las demás facultades que no hubiesen sido delegadas por la Constitución al gobierno central, reservándoselas a las provincias. Este es nuestro sistema adoptado, según la Constitución Nacional. ¿Cómo son, dentro de estas relaciones de coordinación, los caracteres de los poderes nacionales y de los poderes locales? En primer término, vamos a encontrar en la Constitución Nacional competencias nacionales que son delegadas, definidas, tanto de una manera expresa o implícita. Es decir, la Constitución establece competencias expresas, definidas, pero también establece competencias implícitas para el Estado federal. Un ejemplo de competencias implícitas es el artículo 75, inciso 32 de la Constitución Nacional, cuando dice que le corresponde al Congreso de la Nación el dictado de las leyes y reglamentos para poner en ejercicio todos los otros poderes concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina. Es decir, es una atribución de competencias implícitas al gobierno central. ¿Cómo son los caracteres de las competencias de las provincias? Segundo punto. Los poderes provinciales son reservados, originarios, indefinidos, no delegados o remanentes, tanto de una manera expresa, como surge del artículo 124 y del artículo 125 de la Constitución Nacional, cuando se le otorga o se menciona que las provincias pueden crear regiones o también celebrar tratados con determinadas características y requisitos, pero también lo que puede haber son poderes reservados, originarios, indefinidos, de manera tácita. Que esto surge de un artículo clave para toda nuestra materia, que es el artículo 121, primera parte de la Constitución Nacional, cuando establece que las provincias conservan todo el poder no delegado, y fíjense que dice por esta Constitución, es decir, es la Constitución la que delegó el poder, no las provincias. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Entonces, las competencias de la nación, que van a ser delegadas, definidas, tanto de manera expresa como tácita. En segundo lugar, los poderes de las provincias, que son reservados, originarios, indefinidos, no delegados o remanentes, también expresos como tácitos. En tercer lugar, tenemos competencias concurrentes entre la nación y las provincias. Ejemplo típico, los que surgen del artículo 75, inciso 18, que es la que se denomina la cláusula del progreso, que establece, no lo vamos a leer todo, pero por lo menos para ver la primera, dice proveer lo conducente a la prosperidad del país, el adelanto y el bienestar de las provincias y al progreso e ilustración,
dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, etc. Se trata entonces de facultades concurrentes, que en caso de colisión va a prevalecer la competencia federal en la medida en que sea indisoluble la diferencia, por un lado, y por otra parte, que efectivamente se esté persiguiendo una finalidad federal. Luego tenemos, en cuarto término, poderes prohibidos a las provincias de manera genérica, van a tener prohibido todo aquello que fue delegado por la Constitución al Estado federal, y de manera específica, por ejemplo, la prohibición de la Constitución para que las provincias dicten leyes sobre ciudadanía o bien sobre nacionalidad. En quinto término tenemos poderes prohibidos a la nación de manera tácita. ¿Cuáles son los poderes prohibidos de manera tácita? Las que le corresponden a la nación. Y de manera expresa, por ejemplo, las que le corresponden a las provincias. Y de manera expresa, por ejemplo, no pueden establecer el Estado federal, la jurisdicción federal sobre la libertad de prensa. En sexto término, tenemos poderes que son prohibidos tanto a la nación como a las provincias, como conceder facultades extraordinarias o la suma del poder público a un gobernador o al presidente. Y por último, en séptimo lugar, tenemos competencias que rompen la igualdad en las provincias, entre las provincias, que son aquellas que se pueden reservar al tiempo del ingreso en el Estado federal. Que esto está previsto en el artículo 121 y estaba pensado para cuando la provincia de Buenos Aires ingresó en el Estado Nacional, específicamente con el Pacto de San José de Flores de 1859. Como vemos, el núcleo de nuestro sistema federal está dado por estas relaciones de coordinación que requieren de equilibrio. Un equilibrio que puede lograrse a través de lo que se ha denominado el federalismo de concertación. Equilibrio entre las provincias y la nación, y agregamos también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a lo largo de la historia se ha roto muchísimo y por supuesto en desmedro de las provincias y a favor del Estado federal. Pueden ser varias las causas que podemos mencionar, no las vamos a analizar todas, pero las vamos a nombrar, que pueden haber dado lugar a esta ruptura del equilibrio de nuestro Estado federal, dando pie a una centralización del poder en el Estado federal o en el Estado nacional en desmedro de las provincias. Como por ejemplo, si tenemos en cuenta que muchas veces el Senado responde más, o los senadores responden más a los partidos nacionales que a las provincias. Por otro lado, un aspecto fundamental es la dependencia económica que en varios casos tienen las provincias respecto del Estado federal, que hacen que tengan que subordinarse de alguna manera al Estado nacional. Por otra parte, la existencia de partidos nacionales que tienen más en cuenta el gobierno nacional que las realidades locales. La existencia de gobiernos de facto también atentaron en su momento contra el federalismo. El uso y el abuso que se hizo de la intervención federal a lo largo de nuestra historia. El fuerte presidencialismo que tenemos, más allá de que en el año 1994 trató de atenuarse con la reforma constitucional de 1994. En definitiva, distintas circunstancias que a lo largo de la historia hicieron que nuestro federalismo no mantuviera ese equilibrio y se orientara a reforzar el poder central en desmedro de las jurisdicciones provinciales. Estas son las relaciones de coordinación. Luego dijimos que hay relaciones de supra y subordinación. Es decir, que se manifiesta la prevalencia del gobierno central respecto de las provincias. Esto se da en 5 aspectos que los menciono nada más. Primero, con la noción del poder constituyente derivado. Es decir, el poder constituyente de la provincia está subordinado a distintos aspectos de la Constitución Nacional. Tiene que respetar el artículo 5, toda la Constitución, pero en particular el artículo 5 y el 123, que le impone respetar el régimen representativo, republicano y federal, los principios, declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional, asegurar la administración de justicia, el régimen municipal, la educación primaria y la autonomía municipal. Luego, otra manifestación de esta prevalencia del gobierno central sobre el local es el control de constitucionalidad que se hace sobre las constituciones locales, que si bien en algún momento se sostuvo que era una cuestión política no justiciable, hoy la Corte sostiene la posibilidad de revisar el proceso constituyente provincial. La tercera manifestación es la preeminencia del derecho federal sobre el derecho local, artículo 31 de la Constitución Nacional. La cuarta es la competencia
de la Corte Suprema Nacional para dirimir los conflictos entre las provincias o entre estas y el Estado federal y en los temas suscitados o relacionados con el derecho federal según el artículo 116 de la Constitución Nacional. Y por último, un instrumento extraordinario, pero que marca la prevalencia del Estado federal sobre los estados locales, es la figura de la intervención federal, de la que ya dijimos ha hecho uso y abuso. Y finalmente, junto con estas relaciones de supra y subordinación, tenemos las relaciones de inordinación o de participación, que tiene que ver con la manera en que las provincias pueden contribuir a la formación de la voluntad del Estado federal, por ejemplo, a través de la participación en el Senado para la formación y sanción de las leyes. En conclusión, entonces, hemos dado un panorama general de la organización de nuestro Estado federal. De nuestro Estado federal, que lo que tiene de federal lo tiene según la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hemos visto sus rasgos generales del sistema y hemos analizado también las distintas relaciones que se dan en el Estado federal entre la nación, la provincia y luego en otra videoclase vamos a analizar lo vinculado con los municipios. Nuestro desafío es encontrar en nuestro Estado federal ese equilibrio, que es lo que busca el federalismo, entre el Estado nacional, las provincias y los municipios, evitando esas distorsiones que lamentablemente se han dado a lo largo de la historia, favoreciendo al Estado federal sobre los estados locales. Nada más, muchas gracias. En la clase de hoy desarrollamos en profundidad el concepto de federalismo. Destacamos como característica del mismo que no existe un único modelo federal, sino que puede haber tantos sistemas federales como estados federales existan. Además, desarrollamos los rasgos generales del sistema federal. En primer lugar, la Constitución Nacional como origen del Estado Nacional. En segundo lugar, soberanía del Estado Nacional y autonomía de las provincias. En tercer lugar, el Estado central tiene poder sobre las provincias. Y en cuarto lugar, ausencia del derecho de secesión y nulificación de las provincias. Y por último, explicamos las distintas relaciones jurídicas dentro del Estado federal. En primer lugar, relaciones de coordinación. En segundo lugar, relaciones de supra y subordinación. Y en tercer lugar, relaciones de inordinación y participación.